Hola, muy buenos días. El equipo uno, integrados por Itzel Cobo, Saraí Puebla, Eder Zamora y su servidor Byron Borja, con relación a la inocuidad de los alimentos, vamos a hablarles sobre la infección por Vibrio cholerae 01 Gawa en restaurantes de pescados y mariscos de 5 entidades de la República Mexicana de septiembre a noviembre del año pasado. Para comenzar vamos a dar una ligera introducción sobre lo que es el cólera. Esta es una enfermedad diarreica aguda, a menudo grave, producida por la bacteria Vibrio cholerae. Esta es una de las infecciones más mortales en los seres humanos porque puede producir la muerte por deshidratación en menos de un día. Su contaminación se da por la bebida e ingesta contaminada por este Vibrio cholerae. Tenemos que las características de esta bacteria es una bacteria gram negativa, tiene un solo flagelo, no forman esporas. La toxina se denomina TC, toxina del cólera, y está formada por 150 serogrupos. Entre ellos, los más importantes, tenemos el 01, serogrupo 01, formado por dos biotipos, el TOR y el clásico, siendo que el clásico ya está desaparecido en la actualidad. Y el que predomina ahora es el biotipo TOR. El biotipo 0139 es un patógeno más reciente, descubierto y asociado a epidemias y pandemias en Asia. Se encuentra también localizado en mariscos, en planctons y se adapta perfectamente a lo que es el agua salada. La distribución de este Vibrio cholerae es una distribución mundial, siendo que es endémica en 96 países. En Asia y en África se la considera endémica, epidémica en América del Sur y América Central y esporádicamente aparece en Europa. La transmisión es orofecal, siendo que cada deposición de las personas producen aproximadamente 20 litros de la misma, líquida, acuosa, equivaliendo a 10 a la 9 Vibrio cholerae por ml. Estas van a contaminar los alimentos y agua y preponderantemente al ser humano. Se van a alojar directamente los bastonetes con un solo flagelo en la pared intestinal, produciendo lo que es la toxina del cólera. Presentan diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas las de importancia, no descartando las otras. Obviamente tenemos las diarreas acuosas, vómitos, afebriles e hipotérmicos, calambres y malestares abdominales, ojos hundidos, piel escurecida y con pérdida de la turgencia, respiración de Kussmaul, que es una respiración arrítmica que se da en los casos graves por la acidosis que se presenta, necrosis tubular, neumonía por aspiración y el ictus. La diarrea más evidente se da entre el primero al tercer día. Su fisiopatología está dada por la presencia de la bacteria en el estómago, que va a ser eliminada por los ácidos, ¿sí? El ácido clorhídrico, y esto cuando hay una cantidad exacerbada de bacterias, algunas de ellas van a sobrevivir y van a pasar al intestino delgado causando la patología. En lo que se refiere a la historia natural de la enfermedad, tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, tenemos a lo que llamamos la tríada epidemiológica, formada por el agente, que sería la bacteria gram negativa de Vibrio cholerae, el huésped, que estaría formado por el ser humano, y el medio ambiente, que se da por el agua o alimentos contaminados que generalmente se presentan en países en vías de desarrollo. También tenemos que en el periodo patogénico se presentan dos etapas, una etapa clínica y una etapa subclínica formada por un horizonte clínico. Esta etapa subclínica presenta el periodo de latencia y ya varios cambios tisulares en los cuales la bacteria ya estaría presente. Luego, en el horizonte clínico ya se van a presentar los primeros signos y síntomas, presentándose el periodo prodrómico. Cuando estos síntomas y signos presentan defectos o daños dentro del ser humano, pueden llegar a un estado crónico o a la muerte, siendo que el estado crónico es el menos común y la muerte es el más común. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria forman los niveles de prevención, y estos están dados
por el fomento a la salud, es decir, el adecuado manejo de alimentos, de agua, haciendo con que este fomento de la salud nos dé una protección específica, el diagnóstico precoz en la prevención secundaria y el tratamiento oportuno e inmediato nos van a limitar el daño en el ser humano y por ende la prevención terciaria va a causar una rehabilitación adecuada. Ahora vamos a hablar de la cadena epidemiológica de Vibrio cholerae. La descripción del agente causal es que Vibrio cholerae pertenece a la familia Vibrionaceae, que engloba un grupo de bacterias acuáticas ubicuas que habitan en entornos de agua dulce, esturneos y marinos. Toleran medios alcalinos que matarían a la mayoría de comensales intestinales, pero son sensibles al ácido. Como bien se ha mencionado, las cepas toxigénicas de Vibrio cholerae pertenecen a dos grupos, al O1 y al O139. Las cepas patogénicas de Vibrio cholerae poseen dos factores de violencia clave, la toxina de cólera y el filus corregulador por la toxina que se abrevia como TSP. TSP es un filus superficial que agrupa a los organismos de la superficie del intestino delgado, mientras que la toxina del cólera es una enterotoxina responsable de la rápida pérdida de líquidos del epitelio intestinal. Las islas de patogenicidad a menudo son transportadas por fagos. Por ejemplo, dos fagos transportan la isla de patogenicidad, que son las causantes de convertir una forma benigna de Vibrio cholerae en una forma patogénica causante del cólera epidémico. Estos fagos codifican genes para la toxina de cólera y para la formación de pilosidades cuya función es la fijación de la bacteria. Ahora, en cuanto a sus reservorios, viven en medios acuáticos y tales ambientes son el reservorio natural de Vibrio cholerae. Vive adherido a algas, copépodos y conchas de crustáceos. Puede sobrevivir por años y multiplicarse, pero cuando las condiciones no son adecuadas para su multiplicación, pueden volverse latentes. En las regiones costeras puede persistir en mariscos y en plancton. Las aves acuáticas migratorias han sido durante mucho tiempo una preocupación como vectores y reservorios de Vibrio cholerae. Plantean la hipótesis de que las aves migratorias se alimentan de copépodos o quironómidos, están contaminados de Vibrio cholerae, pueden diseminar a la bacteria entre continentes y llegar a sistemas de agua previamente no infectados. En cuanto a la descripción de los mecanismos de transmisión, puede ser variado ya que puede transmitirse a través de agua y o alimentos contaminados, especialmente en las comunidades vulnerables afectadas por desastres naturales, guerras y hambrunas. Los seres humanos son el único huésped natural de Vibrio cólera y la transmisión es por vía fecal-oral, de persona a persona a través de contacto con las heces de una persona infectada. Sin embargo, Vibrio cholera también se encuentra como un organismo de vida libre en agua salubre y puede sobrevivir en agua dulce o salada, lo que explica las infecciones ocasionales a través de los mariscos. Las toxinas se unen a la membrana plasmática de las células epiteliales intestinales y liberan una sustancia enzimáticamente activa que provoca un aumento de la producción del AMP cíclico. El alto nivel del AMP cíclico intracelular resulta en una secreción masiva de electrolitos y aguas en la luz intestinal. Ahora, en cuanto a sus puertas de entrada, el agente ingresa al hospedero por vía digestiva. Excretándose en el medio ambiente, se ha descubierto que la bacteria pasa por un periodo de 24 horas de actividad hiperinfecciosa y es más probable que se transmita de persona a persona, lo que explica la naturaleza de virulencia en las epidemias de cólera. Y al final de esta cadena epidemiológica, con la descripción de los hospederos susceptibles, a pesar de que se requiere de una gran dosis para desarrollar la enfermedad, la susceptibilidad del huésped se ve afectada por la exposición previa al organismo que puede resultar en inmunidad, aunque esto depende del biotipo y serotipo del organismo anterior en contacto. Curiosamente, el tipo de sangre O también se ha asociado con una mayor probabilidad de infección. El mecanismo de esta mayor susceptibilidad de la enfermedad aún no está clara.
También el uso de inhibidores de la bomba de protones y antihistamínicos puede aumentar el riesgo de infecciones y hacer que el paciente sea susceptible a síntomas más graves. Ahora, en cuanto a la descripción de la infección del brote, se ha registrado un brote de infección por Vibrio cholerae o uno Ogawa en varios restaurantes de pescados de mariscos en la región de la Huasteca, que abarca los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis, Potosí, así como los estados de México y la Ciudad de México. La mayoría de los casos se han reportado en los estados de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. De manera muy resumida, el brote ha afectado a un total de 8.794 comensales, resultando en 1.786 casos de infección y 20 fallecimientos. La fuente del brote aún no se ha determinado, pero se cree que puede haber sido causado por agua o alimentos contaminados. Las autoridades sanitarias mexicanas estaban formando medidas para controlar el brote, incluyendo la investigación de las fuentes del brote, la vacunación, la población de riesgo y la educación sobre las prácticas de higiene. También se están realizando campañas de educación sobre la prevención del control, incluyendo información sobre cómo cocinar y almacenar los alimentos de manera segura. Analizando los datos del caso, nos encontramos con la siguiente gráfica en donde se muestran las personas expuestas, enfermos y muertes, en donde la mayoría de personas enfermas fueron del estado de Hidalgo y en menor medida del estado de San Luis Potosí. En la segunda gráfica podemos ver la distribución de la edad de las personas enfermas, en la cual el mayor porcentaje de afectación es en el rango de la edad de 6 a 2 años, seguido por personas mayores a 60 años. Con los datos que fueron proporcionados pudimos calcular la tasa de mortalidad, que fue de 2%, la tasa de letalidad de 1% y la prevalencia del 20%. El cólera actualmente es endémico en muchos países, por lo que los brotes se pueden llegar a clasificar en estacionales o esporádicos. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges en la India. Comenzó en Asia Meridional en 1961 y llegó a África en 1971 y a las Américas en 1991 con un brote que hubo en Venezuela en el mes de diciembre. En Chile, el último brote confirmado ocurrió en 1998 en San Pedro de Atacama, y el último caso confirmado fue en 2011, correspondiente a un caso proveniente de la isla La Española. Entre 2004 a 2006 se produjeron varios brotes de enfermedad diarreica aguda en Guinea Ecuatorial. A lo largo del 2020 se notificaron 323.369 casos en 24 países, de los que 857 fueron mortales. Se estima que cada año hay de 1.3 a 4 millones de casos de cólera y de 21.000 a 143.000 muertes en todo el mundo debido a la infección. En la investigación epidemiológica se sugiere desplazarse a los estados donde surgió el posible factor de riesgo para obtener de primera mano información sobre las personas afectadas, como sería la fecha de inicio de los signos clínicos, el número de enfermos, cuadro clínico, factores de riesgo, escenarios sobre exposición dentro de 72 horas previas a los signos. Toda esta información nos permitirá determinar cuál es la muestra idónea. En este caso es la del agua con la que se manipulan los alimentos, la que se utiliza para la higiene del personal, agua de ríos aledaños o de donde provenga la fuente más cercana de agua. También los mercados o estanques que surtan de mariscos al restaurante. Para determinar el espacio hay que identificar la entidad, provincia, municipio, restaurante o aquellas cosas en común con los otros estados donde también hubo enfermos. Como causa necesaria está la presencia de Vibrio cholerae y la causa suficiente, fuente de agua para el desarrollo de la gente, humedad suficiente, dosis infectante para permitir la multiplicación de la bacteria y la producción de toxinas.
Entre los objetivos de la vigilancia epidemiológica se encuentra el obtener información sobre la epidemiología de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la etiología de los agentes causales para ser usados en la educación, entrenamiento y planificación de programas, reconocer y controlar las fuentes, identificar los grupos de población expuestos al riesgo según el tiempo, lugar y persona, recomendar medidas para controlar el brote y prevenir la aparición futura de eventos similares, determinar la fuente y el modo mediante los cuales ocurre la contaminación, supervivencia y proliferación de los agentes etiológicos, así como los procesos o prácticas que lo permitieron, identificar los factores de riesgo y puntos críticos de control. Esta investigación debe ocurrir inmediatamente después de la notificación. Para obtener la información y lograr los objetivos de la vigilancia epidemiológica se propone vigilancia por encuestas. La aplicación de estas encuestas serían en los centros de salud, sobre todo en épocas de calor. Se harían a las personas que presenten signos afines con la enfermedad con el propósito de obtener información sobre los alimentos consumidos, lugar de procedencia de los alimentos, uso o no de medidas sanitarias en la elaboración y consumo de los alimentos, tipo de agua utilizada para la elaboración de alimentos o de consumo, tratamientos aplicados o no al agua utilizada para estos propósitos. También se pretende implementar una vigilancia en laboratorios de diagnóstico para confirmar o descartar la sospecha en los productos del mar o en sanidad acuícola, realizar análisis del agua utilizada para preparar alimentos o de consumo, hacer muestreo en productos de la pesca, sobre todo en puntos de venta. Se pretende también tomar muestras de heces fecales de las personas que presenten signos compatibles con la enfermedad. Vigilancia centinela. Esta es para focalizar los restaurantes o zonas donde se presentaron los brotes. Se aplicará puntualmente en las zonas donde se ocurrieron los brotes, en los restaurantes donde se sirvan alimentos de la pesca, en mercados o puntos de venta donde se venda productos de la pesca. Estas tres vigilancias que se proponen estarán íntimamente relacionadas con la finalidad de obtener información e implementar un programa de preventivo de educación para la salud, donde se explicarán las medidas de prevención, el manejo de materias primas para la elaboración de alimentos, incluyendo las recomendaciones en la compra de estos. También se aplicará la importancia del manejo del agua utilizada para preparar alimentos o beber. Se revisará que implementen las recomendaciones para prevenir la enfermedad en esta zona. Las actividades enfocadas a la prevención de la presentación de la enfermedad de cólera serán las siguientes: verificaciones sanitarias semestrales a los restaurantes y revisar que se lleven a cabo análisis de calidad sanitaria del agua, implementar campañas de medidas preventivas como lavado de manos antes y después de ir al baño, antes de preparar o consumir alimentos, lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir solo agua desinfectada con cloro, plata coloidal, filtrada y hervida. Evitar consumir alimentos en la calle, consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos. En cuanto a las actividades a realizar para la zonificación o compartimentación de la enfermedad de cólera, en el caso de que la materia prima sea importada, se debe de comprobar técnica y científicamente que se cumple con la ausencia de la bacteria, así como el análisis del hielo que se utiliza para su refrigeración y los contenedores. Destruir pescados o mariscos contaminados que se encuentren en el inventario de cada restaurante. En caso de que los resultados del análisis del agua no sean favorables, aplicar medidas para hacer potable el agua, así como la fuente primaria de donde se obtiene. En cuanto a la vacunación, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la vacuna es ineficaz para prevenir la propagación del cólera y ha recomendado que los países no la exijan como condición para permitir la entrada a las personas que llegan a un área endémica. Consideramos que la aplicación de la vacuna no es factible. Además, la vacunación colectiva requiere recursos que podrían destinarse a actividades de salud pública esenciales para controlar la enfermedad e identificar las formas de transmisión. Por último, la vacunación puede dar a la población una visión equivocada de seguridad que podrían llevar a que disminuyeran los esfuerzos por aplicar medidas preventivas. Se calculó el R0 para la enfermedad obteniendo primero la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Una vez obtenidos estos, el R0 nos salió de 2.28, es decir, una persona infectada puede enfermar a 2 personas y media.
y el nivel de inmunidad crítico salió de 56.14%. Sobre las perspectivas de control de la enfermedad a corto, mediano y largo plazo, opinamos que lo recomendable sería la disminución de los casos hasta llegar al punto en que se presenten esporádicamente y se prevenga la enfermedad oportunamente por las acciones de promoción que se van a implementar a través de esta campaña de promoción de la salud. No es una enfermedad que se pueda erradicar, sin embargo, a través de las acciones para informar sobre higiene personal, así como hábitos de higiene en la compra, preparación de los alimentos, como sería la cocción, desinfección de alimentos y fuentes de agua para consumo de alimentos, se logre mantener controlada la enfermedad a largo plazo.